Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sección de SAP Noticias desde la Academia, donde conoceremos de primera mano los trabajos y tesis de grado de SAPistas. El día de hoy contamos con la presencia de Mauricio Telles Vera, arquitecto, antropólogo con maestría en Antropología y Administración Pública, quien nos contará acerca de su tesis sobre políticas públicas en la ciudad informal aplicada al caso Soacha. Bienvenido, Mauricio. Buenas, Laura, ¿cómo estás? Valdría la pena hacer dos precisiones. En primera instancia, se escogió el municipio en el periodo 91-2010, que correspondería a la última década del siglo pasado y a la primera, que es cuando los planes de ordenamiento territorial se empiezan a llevar a cabo, o los denominados planes de ordenamiento territorial de primera generación. Como segunda aclaración, es importante decir que las políticas públicas aquí no se analizan, no se evalúan, no se miran los marcos interpretativos ni los enfoques, sino se mira la política pública en el contexto social. Bueno, Mauricio, como para ir ya profundizando, ¿en qué consiste el derecho a la ciudad? Hablar del derecho a la ciudad en la ciudad o en el contexto de Soacha es hablar de la ciudad en la ciudad informal. Y la ciudad informal pues tiene una serie de desventajas o de características expresadas espacialmente de lo que son las relaciones sociales. Es decir, allí se ilustran las exclusiones y las desigualdades. Entonces el derecho a la ciudad allí es un estudio del espacio y del espacio como construcción social, como producto social. El derecho a la ciudad en últimas aquí es el derecho al espacio público, el derecho a los equipamientos, el derecho a los servicios públicos, el derecho a la vivienda misma y el derecho al suelo. ¿Eso qué quiere decir? En la tesis mía, asociado con lo que acabo de nombrar, esa dicotomía entre el espacio público y el espacio privado, o entre lo privado y lo público, se rompe, se cuestiona, porque vemos que la ciudad informal, y el caso específico de Soacha es un muy buen ejemplo de ello, es un ejemplo específico de no la construcción de lo público, sino de la construcción de lo común desde lo popular. Mauricio, ¿cómo ha sido esa relación entre Soacha y Bogotá? Como tú sabes y como todos hemos escuchado muy recientemente con comentarios de burgomaestres, de alcaldes, la relación con Soacha de parte de Bogotá ha sido, digamos, una relación íntima. Es difícil hablar de la ciudad de Bogotá sin hablar de la ciudad informal y específicamente ilustrada en la parte sur, que es este municipio, que si bien está conurbado con Bogotá, no tiene una metropolización, digamos, de derecho, sino de hecho. En ese sentido, lo que sucede dentro de Bogotá, en el norte, en el occidente y en el sur, se expande hacia la parte de afuera de la ciudad, hacia los bordes de la ciudad. Entonces, las clases sociales, digamos, de mejores condiciones están ubicadas en la parte norte, pero también en el norte de la ciudad, hacia Cajicá, hacia La Calera y hacia otros municipios, hacia el occidente, la gran masa de población de las clases medias. No en vano los procesos de urbanización masiva se están haciendo en esta área y pues aquel espacio de la ciudad que cada día es más reducido, en donde se puede desarrollar informalmente de menor manera o en menos cantidad, pues ahora se expresa en la ciudad de Soacha. Entonces podríamos decir que la otra cara de la moneda, de la otra cara de Bogotá, es precisamente la ciudad de Soacha. Mauricio, ¿cómo se puede afianzar la gobernanza metropolitana entre Bogotá y Soacha? Precisamente en ese periodo que hablábamos hace un momento, viene la nueva generación, o mejor, las primeras generaciones de ordenamiento territorial, y en ese sentido se empieza a hablar de gobernanza, y la gobernanza obedece a un nuevo marco de la administración pública, a lo que se llama la nueva gestión o la nueva gerencia pública, en donde aparecen otros personajes o otros actores que aparecen en el escenario acompañando, enriqueciendo, o por lo menos eso es lo que se dice en el papel la circunstancia y la función del Estado. Entonces aparece el mercado, que en términos de los procesos de ordenamiento territorial y de la participación se relacionan con los gremios, pero también aparece, y es lo más importante para la tesis que yo estoy planteando acá, es precisamente el papel de las comunidades. Entonces no podemos pensar la ciudad informal separada de la ciudad formal y viceversa. Y digamos que las nociones, las categorías con que hemos entendido la ciudad informal, pues terminan siendo cortos y múltiples y complejos a la vez. Cuando hablamos de
que la ciudad es informal en términos espaciales, estamos hablando de que es amorfa en términos urbanos y en términos arquitectónicos. Cuando hablamos de la ciudad informal en términos sociales, hablamos de las clases marginales. Entonces son marginales y son excluidas no solamente a nivel social, sino a nivel físico. Y eso se ha entendido básicamente desde la informalidad entendida de la economía y expandida a la administración pública, y se traduce también en la ilegalidad en términos jurídicos. En ese sentido, la Constitución del 91 y la Ley 388 del 97 plantean, y eso es lo que se defiende en la tesis, unos principios: la función pública del urbanismo, la función social de la propiedad, la función ecológica de la propiedad y la prevalencia del interés general sobre el interés particular. La tesis precisamente cuestiona la serie de proyectos o de la forma en que se ha aproximado y se ha valorado la relación de Soacha con Bogotá en términos de un proceso de legalización y de regularización que, si bien incluye a estos habitantes en la ciudad, los incluye en la exclusión. Bueno, Mauricio, muchas gracias por compartirnos tus conocimientos. A ustedes por hacernos la invitación. Muchas gracias. No, Mauricio. Y bueno, nosotros nos vemos en una próxima misión con Desde la Academia.